Acompáñanos en nuestros servicios en vivo todos los domingos a las 10:30 am y todos los jueves a partir de las 7:30 pm. Y contáctanos a leondejudá5@gmail.com. Bienvenidos.
noches, hermanos, puestos de pie. Vamos a alabar el nombre del Señor. Él reserva la victoria para el justo. Él da gracia para salir a pelear. Si oramos, el Señor prevalecerá. Jehová es nuestro capitán. Él reserva la victoria para el justo. Él da gracia para salir a pelear. Si oramos, el Señor prevalecerá. Jehová es nuestro capitán. Él reserva la victoria para el justo. Él da gracia para salir a pelear. Si oramos, el Señor prevalecerá. Jehová es nuestro capitán. Si oramos, el Señor prevalecerá. Jehová es nuestro capitán. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Exaltad a quien cabalga por su nombre, Jehová. Exaltad a quien cabalga por su nombre, Jehová. Exaltad a quien cabalga por su nombre, Jehová. Por su nombre, Jehová. Y alegraos en él, alegraos en él. Alegraos, alegraos delante de él. Alegraos en él, alegraos en él. Alegraos, alegraos delante de él. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Exaltad a quien cabalga por su nombre, Jehová. Exaltad a quien cabalga por su nombre, Jehová. Exaltad a quien cabalga por su nombre, Jehová. Por su nombre, Jehová. Y alegraos en él, alegraos en él. Alegraos, alegraos delante de él. Alegraos en él, alegraos en él. Alegraos, alegraos delante de él. Mi corazón se fortalece en ti, y tu misericordia diario cantaré. Te daré mi alabanza con gozo. Mi corazón se fortalece en ti. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. A ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti, omnipotente, servimos. Se inclinan los ángeles, te adoran los cielos. A ti, omnipotente, servimos. Redimidos para adorarte, redimidos para alabarte, de todo pueblo y nación. Redimidos para adorarte, redimidos para alabarte, de entre todo linaje y lengua. Redimidos para adorarte, redimidos para alabarte, de todo pueblo y nación.
necesitamos que tu Espíritu se mueva en medio de nosotros, para que podamos, Señor, ser cambiados, para que podamos transformar a los demás, Señor. Quédate hoy con nosotros y habla la palabra que nosotros necesitamos oír, Señor. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenas noches. El Señor les bendiga. Por favor, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, el capítulo 5. Voy a leer los versículos del 2 al 7. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Para los hermanos que toman apuntes, investigué el origen de la palabra Betesda. Este nombre se deriva del arameo, que significa casa de gracia, casa de misericordia, casa del derramamiento. Según la historia, este lugar fue excavado en el siglo III a.C., y era usado para lavar a las ovejas antes de que fueran sacrificadas en el templo de Salomón. Este lugar tenía 5 pórticos. Años más tarde, en los tiempos de Cristo, estos pórticos eran ocupados para que muchas personas llegaran allí, ¿no? Había muchas personas enfermas, pobres, necesitadas. Era gente que no se podía valer por sí mismo, gente que necesitaba de la ayuda de alguien más. Eran personas enfermas, desanimadas, quizá personas con cadenas, que llevaban mucho tiempo esperando por un milagro, esperando por alguien que los lleve a Betesda, alguien que les lleve a esa casa de misericordia. Las dolencias de los enfermos de estos versículos son un reflejo espiritual del hombre pecador, del hombre impotente, del hombre necesitado, del hombre con ceguera espiritual. Del pasaje que acabamos de leer quiero hacer énfasis en el versículo 7, en las palabras del enfermo: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. En otra versión que leí dice: Señor, no tengo a nadie. Y hoy, al igual que en ese tiempo, el clamor de muchos, no solo allá afuera en el mundo, sino en nuestras familias, en nuestros vecinos y quizá aún en nuestra propia iglesia es: Señor, no tengo a nadie. Quizá el clamor de estas personas es el mismo que se menciona en Jeremías 8:20. Por favor, vamos ahí. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Y hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Te escuchan los presos? En Salmo 102 del 19 al 20 dice así: Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. En Eclesiastés 4:1 la parte B dice: Me fijé en tanta opresión, vi llorar a los oprimidos y no había quien los consolara. A lo largo de la Biblia, el Señor se acuerda de los presos, de los oprimidos, y también nos exhorta a hacerlo. Rápidamente voy a leer unos pasajes, no tienen que ir allí. Hebreos 13:3, acuérdense de los presos como si ustedes mismos fuesen sus compañeros de cárcel. Isaías 42 del 6 al 7, yo el Señor te he llamado, te he tomado de la mano, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos, y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Isaías 49:9, para que digas a los cautivos, salgan, y a los que viven en tinieblas, estad en libertad.
Como pueblo de Dios, nuestro llamamiento y nuestro trabajo es anunciar las buenas nuevas. Hay un pasaje en el libro de Isaías al que sí quiero que todos me acompañen. Yo tengo una diferente versión, pero igual todos vamos ahí y podemos leerlo juntos. Isaías 49. Sión, portadora de buenas noticias, súbete a un monte alto. Alza con fuerza tu voz, álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Aquí vemos la instrucción del Señor que claramente nos dice, súbete a un monte alto, levanta tu voz, diles a las personas que viven en circunstancias difíciles, he aquí tu Dios. Charles Spurgeon dijo, no fuiste salvo para que vayas al cielo solo, fuiste salvado para que lleves a otras personas contigo. Hermanos, en los pasajes anteriores pudimos ver un poco de el corazón y la carga de Dios por los presos, por los enfermos, los oprimidos. Y la verdad es que, según el pastor Marvin y muchas enseñanzas nos han dicho, dudo mucho que podamos llegar a la meta si vemos solo por nosotros mismos. Si no nos derramamos por otros, no vamos a llegar. Y si hoy estamos aquí, sí, es primero por la gracia y la misericordia de Dios, pero también hoy estamos aquí porque en algún punto en nuestras vidas hubo alguien más que se derramó por nosotros. Dios quiere que manifestemos su gloria, quiere que anunciemos las buenas nuevas, que seamos esa luz que brilla en medio de tanta oscuridad. Pero como dice Romanos 10:14, por favor acompáñenme. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, ¿por qué no predicamos? ¿Por qué no anunciamos las buenas nuevas? ¿Por qué no levantamos las manos caídas y las rodillas debilitadas de alguien más? Sabemos por la Escritura que el mensaje que Dios le dio a Juan en el Apocalipsis sí era un mensaje para las iglesias de Asia en ese entonces, pero también es un mensaje profético para las iglesias del fin, para la iglesia de hoy. Y no voy a detenerme en el mensaje a cada una de las iglesias porque sé que la mayoría de nosotros estamos memorizando Apocalipsis y si no lo estamos haciendo les animo a que memoricen porque siento que es un libro muy vital para este tiempo. Pero acompáñenme a Apocalipsis 3, voy a leer los versículos 15 y 16 de la Nueva Versión Internacional. El versículo 15, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Y el versículo 16, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Voy a hacer énfasis en el mensaje que el Señor le dio a la Odisea. Vemos que hay ciertas conductas cristianas que irritan al Señor, como lo es la tibieza espiritual, tanto que traen como consecuencia una advertencia muy seria, donde el Señor dice que nos va a vomitar de su boca. ¿Podemos ver la seriedad de esta advertencia? Para entender más a fondo el mensaje que Jesús tenía para esta iglesia de la Odisea, y que creo que es el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy, quiero contarles un poco del contexto geográfico de la Odisea. Estuve investigando y la Odisea era una ciudad que estaba próxima a otras dos ciudades. Al sur tenía una ciudad que se llamaba Hierápolis. Es una ciudad que existe hasta el día de hoy, solo que con otro nombre, y es muy famosa por sus aguas termales. Y al oeste de la Odisea estaba otra ciudad que se llamaba Colosas, una ciudad que tenía excelente agua potable. Pero la Odisea estaba cerca de un río que se llamaba Lico y las aguas de este río eran imbebibles, por lo que para poder tener agua potable en la Odisea tenían que transportar agua desde la otra ciudad por un viaducto subterráneo, ¿no? Y el agua que venía de la otra ciudad fresca y fría, por el recorrido que era de 6 millas, para cuando llegaba a la Odisea llegaba tibia, y no solo tibia, sino que por el recorrido tenía impurezas y sedimentos. Entonces básicamente era un agua imbebible.
Entonces, solo imaginémonos, solamente el pensar, beber agua tibia permanentemente hace que me dé náuseas y ganas de vomitar. Creo que por esto es que el Señor les dijo a los de la Odisea que la condición espiritual de su iglesia era la misma condición del agua que ellos bebían. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo, el efecto que tiene el agua de su ciudad es el efecto que ustedes están teniendo como iglesia sobre mí. Esta iglesia está perdiendo su efectividad y su testimonio en el mundo. Es algo repulsivo, desagradable, y por eso Él dice, yo los voy a vomitar de mi boca. Jesús también les dice, yo quisiera que fueras frío o caliente. Y enumeré unas pocas características de lo que pudiera ser frío o caliente espiritualmente. Una persona caliente es alguien con un corazón celoso, ferviente en la oración, ardiente en el espíritu, alguien que sirve al Señor. Esto lo podemos ver en Romanos 12:11 y en Colosenses 4, no vamos a ir ahí por el tiempo. Por otro lado, una persona fría es alguien que no tiene interés en el Evangelio, que no muestra evidencias de ser creyente, que no manifiesta fe. Podríamos decir que hasta cierto punto es una persona inconversa, pero tenemos en medio a ese grupo al que el Señor no les llamó ni fríos ni calientes, a los que el Señor les llamó tibios. Son personas que no niegan la fe directamente, no tienen un celo espiritual, que tienen un corazón a medias, que son complacientes, son cómodos, son indiferentes e inútiles. ¿Nos identificamos con algunas de estas características, hermanos? Yo sí. Probablemente los inconversos que vivieron en la Odisea no estaban recibiendo el agua viva, por eso el Señor les amonestó, porque la iglesia no estaba cumpliendo su llamamiento, no estaba dando testimonio del Evangelio de Cristo. Hermanos, una iglesia tibia no tiene el corazón o la motivación o la capacidad para alcanzar a otros para Cristo. Una iglesia cómoda no tiene la carga de evangelizar. Y no solo hablo de predicar el Evangelio, aunque sí deberíamos hacerlo. Como cristianos, nuestras vidas, nuestra manera de vestir, nuestra manera de hablar, nuestra caminata, hace que el nombre del Señor o sea glorificado o sea blasfemado. Y no estamos entendiendo que, como hemos oído, el Señor viene pronto. Y que somos nosotros, esta iglesia, la que va a ver la gloria del Señor derramada sobre el mundo. Y que somos nosotros, vasijas, sí, de barro, que somos las que el Señor ha decidido, no porque seamos dignos, sino porque Él así lo ha decidido. Él ha decidido que seamos nosotros los que somos usados para que otros reciban salvación, para que otros reciban consolación. Y muchas veces justificamos nuestra incapacidad o timidez, o quizá muchas veces nuestra condición espiritual como excusa para no hablarles a otros del Señor. O pensamos que se encarguen los evangelistas o los que tienen ese don, yo no, yo estoy bien. Pero sí, cada domingo nos sentamos a recibir alimento espiritual, cuando allá afuera, hermanos, hay mucha gente que se está muriendo de hambre y no hay quien les predique, no hay quien les lleve a Bethesda. Y les comparto esto, hermanos, porque este mensaje primeramente es para mí. El Señor me ha confrontado con esto. Hace 3 meses murió un tío mío, un hermano de mi papá. Este tío no conocía al Señor. Él era una persona muy, muy difícil de tratar, adicto a las cartas, al alcohol, al cigarrillo, una persona muy, muy difícil. Y no era un familiar cercano a nosotros. Digamos que la única relación que teníamos con él es que mi papá se ocupaba económicamente de él. Son muchos hermanos y de los 10 hermanos que son, pues el único que se hacía cargo económicamente era mi papá. Y bueno, en los últimos años, debido a sus vicios, pues él estaba muy enfermo, tenía algo en los riñones, tenía que recibir diálisis semanal. Mi papá le daba dinero para transporte, para alimentos, pero él siempre apostaba a todo y era muy difícil la situación con mi tío. Y un día le llamaron del hospital a mi papá y le dijeron, ya no podemos tenerle aquí a su hermano. Insulta a las enfermeras, insulta a los doctores, no quiere recibir la medicina, es intratable.
mi papá está un poco cansado de la situación, de tantos años, de tanta carga. Y me dijo, Gaby, ya no sé qué hacer con tu tío. Me dijo, ya hablé con él, pero no escucha, dice que no quiere estar ahí, que se quiere salir. Y yo ya le he hablado, pero él no entiende. Y yo le dije, me acuerdo como si fuera ayer, le dije, papi, tú tienes que tenerle paciencia, anda a visitarle, anda a hablarle del Señor, háblale del Evangelio, de la salvación. Y mi papá me dijo, anda tú, Gaby, ve tú, a ver si a ti te escucha. Y esas palabras resuenan en el aire hasta el día de hoy porque yo no fui, porque tenía miedo de mi tío y no fui. Y cuando recibí la noticia que él murió, yo ya estaba aquí en México y la noticia me traspasó, no por el hecho de que él haya muerto, sino porque yo nunca le hablé del Evangelio. Yo tuve una oportunidad y no la aproveché. Y esto ha cargado mucho mi corazón, porque de verdad, hermanos, tantas vidas dependen de lo que nosotros hagamos, de lo que digamos, de que les hablemos del Señor. Y quizá muchos como yo hoy lamentan una oportunidad perdida. Y no solo una oportunidad perdida, porque también hace unas 2 semanas murió otro primo mío. Tenía 24 años, murió repentinamente en un accidente de moto. Y otra vez fue traspasado mi corazón porque dije, Señor, no le hablé de ti. Nos llevábamos bien. Ellos sabían que nosotros éramos cristianos. Nosotros hemos orado por su familia, que el Señor les alcance, que el Señor les toque, pero nada más. Y murió. Y yo sé que el Señor a cada uno le va a dar una oportunidad. Pero, hermanos, yo les comparto esto para que quizá en nosotros pueda haber un despertar espiritual, que en nosotros pueda haber un clamor por ser cambiados, que podamos decir, Señor, levántanos de esta tibieza espiritual en que hemos caído, sabiendo que está más cerca de nosotros el día de tu salvación que cuando creímos. Que podamos ser como Moisés y Pablo, que fueron 2 hombres que de verdad tenían una carga genuina por otros, que eran personas que estaban dispuestas a ir al infierno incluso por amor a otros. Pablo dijo, prefiero ser anatema por amor a mis hermanos. Y Moisés le dijo al Señor, Señor, si no les vas a perdonar, ráeme del libro. Señor, quítame la vida, quítame a mí del libro de la vida, pero no a ellos. Y para terminar, hermanos, quiero volver a hacerles la misma pregunta del principio. ¿Te escuchan los presos? Estando yo en Uruapan, el Señor me dijo que le hablara a un vecino de enfrente de donde vivíamos. Y así como nuestra hermana, yo estuve resistiéndome, lo veía y dije, ya le voy a ir a hablar. Y pasó el tiempo y de pronto un día nos enteramos que tuvo un accidente. Afortunadamente ese hombre sobrevivió al accidente y días después de haber salido del hospital llegó a su casa. Después de haberle pedido perdón al Señor, yo, por no haber atendido en ese momento, fui, me dirigí a su casa, toqué a su puerta. Lo había saludado, pero no había tenido ninguna plática con él. Y pude hablarle del Evangelio. Pero no siempre sucede así, hermanos, como hemos oído esta noche. Estamos si el Señor lo permite y Él está abriendo puertas, por hacer una campaña en Coacalco. Y toda la iglesia debería estar en ese lugar cuando lo hagamos.
para poder hablar a otros de Cristo. Pero no solo en ese lugar, sino si usted tiene algún vecino o algún familiar al cual no le ha podido hablar del Señor, creo que hoy el Señor quiere que atendamos a ese llamado de los presos, porque ciertamente hay muchos presos, mucha gente, como también oímos en el seminario pasado del tiempo del fin, mucha gente que quizá usted la ve normal, como que quizá ni con interés del Evangelio, pero quién sabe si por las noches ellos se pregunten si hay un Dios, y en su gran necesidad ellos a solas estén clamando como aquel varón macedonio, porque alguien pase y le muestre la verdad. Y hermanos, Él no va a enviar ángeles, Él va a usar hombres de carne y hueso con debilidades, como usted y como yo, y como los discípulos que aparecen en las Escrituras. Así que en estos días más que nunca atendamos a ese llamado y que el Señor nos use para poder hablar del Evangelio. Cantemos una vez más, Dios se mueve por su Espíritu. Y aún en las situaciones de guerra que hemos estado experimentando, que hemos visto, guerras entre naciones y las plagas que están cayendo y que seguirán cayendo, muchos quizás se preguntan, ¿y dónde está Dios? Pero créanme que Dios está en eso también. Él está permitiendo en su reloj divino y en su plan eterno estos eventos. Es parte de su intervención. Él no está sentado sin hacer nada. Él está interviniendo. Quizá no es la manera en que queremos que intervenga, pero es parte de su intervención. Pero cantemos con fe este coro y oremos esta noche por aquellos vecinos, nuevamente familiares, y que el Señor nos use, hermanos, nos dé ese valor, esa valentía. Dice la Biblia que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y podemos hacerlo, podemos hacerlo. Dios se mueve por su espíritu, se mueve por todo el mundo. Hay maravillas cuando se mueve, muévete, oh Dios, en mí. Dios se mueve por su espíritu, se mueve por todo el mundo. Hay maravillas cuando se mueve, muévete, oh Dios, en mí. Hay maravillas cuando se mueve, muévete, oh Dios, en mí. Señor, úsanos en este tiempo. Tú has estado hablando desde principios de este año que tengamos carga por las almas perdidas, que vayamos hoy y respondamos al clamor de dónde están los presos. Señor, úsanos, danos el denuedo, la unción, la gracia para hablarle de Cristo a la gente en estos días. Señor, muéstranos
aquellos a los cuales están en necesidad, Señor, te lo rogamos. Visita este lugar donde nos reunimos. Visita cada colonia y cada lugar donde vive cada hermano de León de Judá, Señor. Visita Uruapan, Michoacán. Visita Las Margaritas, Chiapas. Visita Actopan, Hidalgo, Señor. Visítanos aquí en Tultepec, donde nos reunimos, y en cada lugar donde hay una familia de León de Judá. Úsanos, por favor. Úsanos para tu gloria. No queremos ser indiferentes. No queremos, Señor, ser indiferentes y mostrar tibieza en esta área, cuando tú diste tu todo por nosotros, Señor. Que atendamos al llamado, que podamos, Señor, ser tu mano extendida, y que podamos hablar a otros de esa salvación tan grande. Que podamos, Señor, no solo orar, que no nos conformemos con orar y con interceder por los perdidos, sino que vayamos, Señor, a ellos. Tú nos vas a respaldar, porque tú estás hablándonos en estos días de ir a la mies, de ir, Señor, a esas almas para rescatarlas, Señor, y advertirles de la eternidad que les espera sin ti. Danos esa gracia y ese denuedo en estos días, y úsanos, Señor, a todos para poder bendecir a cada persona que tú pongas en nuestro camino, Señor amado. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos. Pon en nosotros la confianza y la fe, aún en aquellos que sientan que no tienen el llamado, que sientan que no tienen el valor, Señor. Cualquiera de nosotros, úsanos, Padre, que no haya ningún pretexto para poder compartir de las grandes cosas que tú has hecho con nosotros, del Dios tan grande y misericordioso que tenemos. Oh Dios, que podamos ser portavoces y ministros de reconciliación a este mundo. Sigue moviéndote, Señor, sigue moviéndote en cada lugar donde esta congregación tiene familias. Por favor, sigue haciéndolo. Que no sea un mensaje más, Padre, sino que tú nos sigas inquietando de día y de noche para hablar y proclamar las buenas nuevas en medio de este tiempo donde solo escuchamos por todos lados malas noticias, pero tú tienes buenas nuevas, Señor. Úsanos, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, Padre, te lo suplicamos. Pon carga en mi corazón, que ame al pecador, que sea hazlo, Señor, que ame al pecador, que sea yo un instrumento fiel para que que sea yo un instrumento fiel para que llegue a ti. Que así sea, Señor. Y no nos olvidemos de lo que compartí a principios de este año. Que una sola alma por lo menos podamos en este año
llevar a los pies de Cristo. Y bien, ¿ya tiene la suya? Yo ya estoy trabajando en la mía. Porque en mi caso, el Señor me mostró una persona a la cual debo de estarle hablando y voy a invertir en él. Estoy invirtiendo en él, pero no dejemos de lado, hermanos, lo que el Señor nos ha estado hablando, porque al fin de año hay que dar testimonio y vamos a ver quién hizo la tarea y quién agradó al Señor en esto. Amén. Que el Señor los bendiga.